Viernes 28 de octubre de 2022, qué gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Sebastián Palacios, ministro de Deportes de Ecuador, Guayaquil y la capital, Quito, anfitriones de la Copa Libertadores. Su organización logística y de seguridad están a cargo del gobierno. Las expectativas y cómo avanzan los planes a horas de que se disputen estos encuentros, porque también en Quito se vivirá la gran final femenina. Lo vamos a revisar. También estará junto a nosotros Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Su advertencia de nuevas movilizaciones sin espacio apenas a que se ejecuten los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el gobierno. ¿Esta es una medida real? ¿Tiene un justificativo o solo busca tener la palabra movilización en la 100 del Ejecutivo? Lo vamos a analizar. Aquí empezamos. Anoche la Fiscalía General del Estado allanó el domicilio del ministro de Energía, Javier Vera Grunauer, en Guayaquil, pero también su despacho y el departamento donde reside en Quito en días laborables. Un acto urgente dentro de la investigación por presunto cohecho que abrió la institución contra el funcionario es lo que se ha ejecutado. Entre los indicios levantados están 2 celulares, una laptop, una tablet y documentos, según informa la Fiscalía. A Vera se lo investiga por un presunto cobro a cambio de un cargo público. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno decretó como eventos de interés nacional las 2 finales continentales que se van a jugar en el país. La final femenina de la Copa Libertadores de América, que se disputa hoy en la tarde en Quito, y la final masculina del mismo torneo que se jugará este sábado en Guayaquil. Vamos a hablar de fútbol, de la organización y de los retos que plantea el haber organizado estos eventos y cómo se va a apalancar esta experiencia con miras hacia el futuro. ¿Con quién? Con Sebastián Palacios, ministro del Deporte. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos miran. A poco más de 24 horas de la gran final de la Copa Libertadores, ¿cuáles son las principales novedades, ministro, que se han presentado? Bueno, lo primero, Lenin, muy contentos, orgullosos de ser anfitriones del evento más grande a nivel de clubes de Sudamérica. Ecuador hoy tiene esta gran oportunidad y por eso la hemos asumido como tal, con toda la responsabilidad, trabajando de la mano entre varias instituciones para que se la lleve a cabo de la mejor manera y sea exitosa. Mucho se habla sobre si el estadio va a estar lleno o no. ¿Cuál es la información que usted maneja sobre el tema entradas? La Conmebol nos planteó al inicio de toda esta organización una expectativa de que lleguen al Ecuador entre 40.000 y 50.000 personas. Entendemos que ya se han vendido más de 30.000 entradas y que llegaremos a un número entre ese rango, entre 40.000 y 50.000. En todo caso, Lenin, nosotros como Gobierno Nacional hemos trabajado en toda la logística de seguridad, aeropuertos, migración y con todas las instituciones de gobierno enfocados en el techo, que son los 50.000. Así que estamos listos para albergar acá en la ciudad de Guayaquil a hinchas y que se viva la fiesta del fútbol. Antes de pasar a las acciones de gobierno para acoger estos 2 eventos deportivos, ministro, sí quisiera preguntarle qué pasó con esas 50.000 personas que se esperaba que lleguen para el evento deportivo. Y se lo pregunto porque mucho se habló sobre una cantidad importantísima de aeronaves que iban a llegar, planes que se habían previsto para que estas naves puedan estar estacionadas en Salinas, en Quito, en Cuenca, en fin. Se generó una gran expectativa, según funcionarios de la DAC, una expectativa exagerada. ¿Qué ocurrió? Bueno, hoy sabemos que la ocupación hotelera en Guayaquil, en Salinas, en las ciudades que están cerca es del 100%. Eso quiere decir que hemos cumplido con el número de personas que esperábamos lleguen a Guayaquil. En realidad el número verdadero de personas que vengan para el partido se va a mirar el día del partido, en el estadio. Así que lo importante es que hoy están ya hinchas del Paranaense acá, están hinchas del Flamengo acá en Guayaquil, se ve la fiesta, se ven los restaurantes. Y continúan llegando. Y continúan llegando. De hecho, por información de la Conmebol, sabemos que hoy, el día previo, y
el día sábado, incluso el día del partido, es cuando más aviones llegarán, sobre todo aviones privados y aviones charter que vienen directamente para presenciar el partido. Así que tengamos la tranquilidad de que tendremos un estadio en donde se viva la fiesta del fútbol y en donde Ecuador sea protagonista y esté en los ojos no solo de Sudamérica, sino del mundo entero. Ministro, ¿cuánto ha invertido el gobierno para el desarrollo de estos eventos? El gobierno, más que una inversión económica directa o de entregar recursos para los organizadores, que es la Conmebol, lo que ha hecho es comprometer todo su contingente de sus ministerios y de sus instituciones. Pero también se puso plata. Por supuesto, hay dinero invertido en una campaña turística de comunicación. El hecho de que tengamos a 10.000 policías presentes en la ciudad a cargo de todo el plan de seguridad, evidentemente incluye una erogación de recursos. Sin embargo, el compromiso que hemos tenido nosotros al decretar este evento como un evento de interés nacional es brindar a la Conmebol todas las facilidades necesarias para que pueda organizar este evento según lo planificado, para que sea exitoso, para que quede Ecuador muy bien a nivel internacional y que además demostremos que somos un país de paz, de alegría, que vive la fiesta del fútbol, pero sobre todo que somos capaces de organizar un evento deportivo de esta magnitud con miras a lo que se puede venir en el futuro. Los altos índices de delincuencia que se vive en Guayaquil es lo que motivó, entre otras razones, pues esta movilización de 10.000 policías acá a la ciudad. ¿Cree usted que esta situación de la inseguridad pudo ser quizás un obstáculo para que no haya llegado la cantidad de hinchas que se esperaba? Primero, una aclaración que creo que es importante, Lenin. Los 10.000 policías se suman con 7.000 policías que están presentes permanentemente en el día a día en Guayaquil, más 3.000 que en su mayoría son los policías que se graduaron hace pocas semanas y que se les dispuso se queden en Guayaquil hasta que concluya el evento. Así que no se está debilitando la presencia policial en otras ciudades. Creo que es importante aclarar eso. Y segundo, la inseguridad es algo que nos ha preocupado, pero sobre todo nos ha ocupado. Y por eso, junto a la Conmebol, hemos trabajado durante muchos meses en un plan de seguridad que ha sido revisado, avalado por la organización y que hoy está puesto en marcha. Sin lugar a dudas, hay varios aspectos que podrían significar el que vengan o no vengan más personas. Yo creo que más que ese, porque hemos demostrado que hay un plan contundente. El día de ayer hablaba con el presidente del Flamengo y el presidente de la Comisión del Paranaense y me decían, estamos felices en Guayaquil, nos han recibido con los brazos abiertos, vemos que hay presencia policial, pero sobre todo vemos que se está viviendo la fiesta del fútbol y ese en realidad es el objetivo de organizar un evento como estos en nuestro país. Claro, quizás una razón más fuerte para que no haya una mayor presencia de hinchas brasileños es la dificultad que existe por las nulas conexiones aéreas, perdón, no son conexiones, por la nula presencia de vuelos directos entre Brasil y Ecuador. O sea, los problemas de conectividad, eso sí pueden haber afectado. Bueno, sabemos que se cancelaron desde Guayaquil, por ejemplo, ciertos vuelos charters que harían que alrededor de 1.500 personas no puedan llegar al país. Sabemos que hay elecciones presidenciales del día siguiente en Brasil, en la segunda vuelta, así que vamos a mirar. Y yo creo que no nos debemos adelantar, vamos a tener fe, a enfocarnos en lo que será el día sábado, el partido en Guayaquil. Y no dejemos de lado, Lenin, el partido en Quito, la final de la Libertadores femenina, que será en el Rodrigo Paz del Estadio de la Liga. Hoy, 5 de la tarde. Es hoy, 5 de la tarde, y quiero aprovechar este espacio para invitar a toda la gente, si ingresan a la página de la Conmebol, hay entradas a costos muy bajos para que podamos llenar ese estadio y para que demostremos que así como el fútbol femenino, el fútbol masculino importa, también importa el fútbol femenino, así que invitados todos hoy a la final de la Conmebol Libertadores femenina. Estará jugando Boca contra Palmeiras, tremendo partido, así que todos a llenar el estadio de la Liga. Usted decía hace un momento, ministro, el tema de la seguridad nos ha ocupado y nos ha preocupado y se han tomado medidas y se ha trabajado en conjunto. Y se podría decir que hasta el momento ha tenido éxito, no se han presentado novedades con los visitantes, ¿o sí?
Así es, el plan hasta el momento ha sido exitoso, esperamos que no haya ninguna eventualidad. En todo caso, tenemos instalado un puesto de mando unificado acá en Guayaquil desde el día martes, que está trabajando día y noche sin descanso para poder actuar ante cualquier eventualidad. Así que se ha cumplido con el plan y vamos avanzando con eso. Usted quizás se pregunte, ministro, ¿por qué me pregunta tanto sobre inseguridad? Y lo hago porque el programa Hincha de mi Barrio, que ejecuta el gobierno a través de su cartera de Estado, precisamente reconoce que a través del deporte se puede ofrecer alternativas a la niñez y a la juventud, y por eso es que se concentran en los sectores con más problemas de criminalidad y de consumo de drogas. ¿Cómo va ese programa, ministro? Va avanzando muy bien. Lenin es uno de los proyectos emblemáticos del Ministerio del Deporte y del Gobierno Nacional. De hecho, usted conoce que nuestro presidente declaró este año al deporte como una política de Estado, entendiéndolo como una herramienta clave para el desarrollo, para tener una población más sana, niños y jóvenes alejados del consumo de drogas, una población más inclusiva, barrios más seguros también a través de la práctica del deporte. Hoy, Hincha de mi Barrio, que es un proyecto que llega a los barrios más vulnerables, a los barrios en donde hemos identificado más altos índices de consumo de drogas, de delincuencia, de criminalidad. Y llegamos para cambiar la vida de esos niños y jóvenes a través de la práctica del deporte con una metodología que se llama Deporte para el Desarrollo. Estamos al día de hoy en 5 provincias, estamos en Guayas, en Esmeraldas, en Manabí, en Los Ríos y en Pichincha. Y hacia el final del año vamos a estar en 15 provincias, con el objetivo del próximo año casi triplicar la presencia en el territorio. Estaremos en todas las parroquias rurales del Ecuador y de esa manera prevenir muchos de los problemas que en ocasiones pensamos cómo actuar para combatirlos. En vez de eso, o a la par de eso, los prevenimos con el deporte. Ahora, ministro, este programa ustedes lo lanzaron en febrero, precisamente en Esmeraldas, y están, como usted ha señalado, presentes en las zonas más conflictivas. ¿La inseguridad no ha afectado de alguna manera el desarrollo del programa o pese a eso se ejecuta? Pese a eso se ejecuta, Lenin, porque el deporte es la mejor excusa o la mejor vía de entrada a cualquier espacio que podría parecer peligroso. De hecho, en muchos de los barrios son los mismos líderes barriales los que nos han abierto las puertas y nos han dicho: vengan porque sabemos que con Hincha de mi Barrio ustedes van a poder ofrecerles más oportunidades a esos niños, las oportunidades que quizás nosotros como líderes del barrio no las tuvimos. Así que estamos en presencia en los barrios y también, Lenin, estamos en centros de privación de libertad, en los CAIs, que son los centros de adolescentes infractores, para también crear hinchas de sus barrios en esos lugares, entendiendo que el deporte es una herramienta de rehabilitación social. Ministro, el fútbol sin duda mueve masas, pero en los últimos tiempos hemos recibido más satisfacciones de otros deportes que no son los más populares y que por ello quizás requieren de mayor atención estatal. Ahí está el ejemplo de las pesistas, por ejemplo, de los marchistas. ¿Cuánto se destinó este año para el fomento de estos deportes y cuánto será para el 2023? Hemos destinado este año, Lenin, para el desarrollo del plan de alto rendimiento, que en este ciclo olímpico hacia París 2024 tiene más inversión que cualquier otro ciclo olímpico de años pasados. Hemos destinado ya 15 millones de dólares para su desarrollo. Hemos tenido grandes resultados desde los Juegos Olímpicos de Tokio, pasando por los Juegos Bolivarianos en Valledupar, recientemente los Juegos Sudamericanos en Asunción. Y definitivamente lo que se viene más adelante es muy positivo para el deporte ecuatoriano, porque tenemos un plan que tiene más presupuesto, en el que están más deportistas. Cuando llegamos eran menos de 300, hoy son más de 500, en donde además tenemos una visión integral, pensando en el desarrollo también académico de los deportistas y no solo el deportivo, y en su salud mental. Hemos contratado un equipo de fisioterapeutas, nutricionistas, deportólogos, encabezados por un psicólogo, porque el desarrollo mental del deportista también es clave para la consecución de los objetivos. Así que serán 70 millones de dólares los que invirtamos en este ciclo olímpico, con el objetivo de tener más logros, más medallas, y eso significa más alegrías y más orgullo para los ecuatorianos. Sin duda. Sebastián Palacios, ministro de Deporte, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Y luego de la pausa volvemos con Gary Espinosa, el presidente de la FENOCIN. ¿Se mantiene la posición de ir hacia nuevas movilizaciones? ¿Por qué? ¿Y con quiénes? Ya regresamos.
Luego de que el gobierno y las organizaciones sociales alcanzaran 218 acuerdos y aun cuando no se conforma la comisión de seguimiento y no hay un plan de ejecución, se anuncian medidas de hecho, nuevas jornadas de protesta y la gente pregunta ¿hasta cuándo? Vamos a hablarlo con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN y autor de estas advertencias de nuevas manifestaciones. Gary, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Lenin, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, nosotros hemos sido pacientes en cuanto a que los acuerdos que hemos firmado con el gobierno nacional sean efectivamente cumplidos. Es decir, esta comisión de seguimiento para el cumplimiento era para eso. Sin embargo, pues ya tenemos acuerdos que se han firmado, por en este caso de la condonación de la deuda, una ley que efectivamente el presidente de la República envía a la Asamblea Nacional y fue aprobada y publicada en el registro oficial el 29 de noviembre pasado. El 18, bueno, pero tan pacientes no han sido, porque el 18, se firmó el 14 de octubre. El 18 de septiembre, el 18 de julio, firmamos el acta de la banca pública y privada. Allí se acordó, el delegado del presidente dijo que en los próximos días, y fijamos una fecha que el 15 de agosto. Ya vamos para 3 meses y no hay, digamos, tal respuesta. El 27 de septiembre enviamos una carta al presidente de la República con todos los justificativos de dónde, cómo debería ser el decreto, incluso con el asesoramiento de nuestra, vale la redundancia, nuestra asesora Vilma Salgado, que es nuestra asesora en este tema. Gary. Y pues el ministro de Gobierno se comprometió hace 20 días que ya iba a salir el decreto, pero hasta ahora nada, ¿no? Yo quisiera que recordemos lo que usted dijo el día de la clausura de las mesas de diálogo. Veámoslo. Después del paro nacional indefinido de los 18 días, que también de paso pido disculpas al pueblo ecuatoriano, a los que le causamos a lo mejor les causamos, digamos, algunos inconvenientes. Sin embargo, quiero pedirles y decirles que no nos quedaba otro remedio, no le quedaba otra opción a nuestras organizaciones. ¿Usted pide disculpas o pidió disculpas por las molestias que provocaron las movilizaciones de junio, movilizaciones que causaron pérdidas económicas por 1.115 millones de dólares al país? Por cierto, sus disculpas no lograron que se recupere $1 de todo lo que se ha perdido por sus actos, no solamente los suyos, también los de los otros manifestantes. Y sin embargo se amenaza con nuevos bloqueos, Gary. ¿No hay otras opciones, no hay otros caminos? Parece ser que no hay otra opción, porque nosotros hemos dialogado, hemos conversado, hemos llegado a acuerdos, pero los gobernantes no cumplen. Estos son, digamos, demandas que tienen 42 años en todos los 42 años de vida democrática. No hemos tenido, digamos, ninguna respuesta de parte de todos los gobiernos. Y todos los gobiernos han venido dando concesiones a las grandes empresas, como por ejemplo la securitización de la deuda en el gobierno de Osvaldo Hurtado, feriado bancario con Maguad. 2 amnistías tributarias se hicieron con el gobierno de Correa y una remisión con el gobierno del presidente Moreno. Casi 20.000 millones de dólares de perdón de impuestos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a nosotros ahora se nos sataniza cuando pedimos una condonación, que solamente se trata de menos de 200 millones de dólares, y las provisiones de los bancos en este año tienen 1.050 millones para este tipo de contingencia. No se los sataniza, pero tampoco pidan que no se los critique. Incluso su amenaza, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana la entiende como exagerada y ha dicho que ya no va a acompañar el proceso de seguimiento de los acuerdos, porque hay quienes no están dispuestos a soportarles la intolerancia, Gary. Indudablemente, yo respeto la decisión de la Conferencia Episcopal, más bien deberían de acompañar el proceso para que el presidente cumpla con los acuerdos, ¿no? Porque de lo contrario, estos 30 días han sido solo un saludo a la bandera de estar discutiendo, conversando con el señor, con los delegados del presidente, y no nos cumplen, digamos, los acuerdos. Porque, ¿qué nos garantiza de aquí en adelante que si no cumplen el primer acuerdo, porque esto es del 18 de julio que firmamos este acuerdo de la condonación de la deuda, si no cumplen con esto, ¿qué nos garantiza que van a cumplir con los otros? Esa es mi preocupación, digamos, de parte de que el presidente, sus delegados, sus ministros no ejecuten estos acuerdos que son firmados de buena voluntad entre las partes. Hay sectores que señalan que usted pelea por la condonación de hasta $10.000 porque eso los beneficia
personalmente. ¿Eso es verdad? Yo no tengo ningún centavo que le deba a la banca pública. Yo el único crédito que he sacado en mi vida ha sido 3.750, que saqué eso en el programa 55 y lo pagué hace 10 años. O sea, no le debo ni un centavo. No soy beneficiario de la condonación, pero esta es una lucha colectiva. Yo estoy como el presidente de la FENOCIN y debo luchar por las demandas de los compañeros y que son demandas legales aprobadas en una ley que de paso fue iniciativa del presidente de la República. Ahora, usted dice, el gobierno no cumple con los acuerdos, pero se ha cumplido. Por ejemplo, el decreto condonando las deudas de hasta $3.000, eso ya salió. Se ha cumplido parcialmente al menos. Sí, exactamente, pero la ley dice 10.000 más intereses y otros costos. Sin embargo, no se ha cumplido, digamos, con el espíritu del artículo pendiente, que es la ley de desarrollo. Dice, se podrá condonar, no dice condónese. No. Podrá condonarse, sí. Por eso pero se dice podrá condonar sí, vía decreto. Vía no decreto. Es taxativa, no hay una orden de carácter imperativo. Quizás de eso se acoge el gobierno. Sin embargo, en el acuerdo, es clarísimo, el gobierno se compromete a condonar esas deudas de hasta $10.000. Dice, condonará, digamos. En el acuerdo, pero en la ley dice se podrá. Ley, no, se dice, en el acuerdo dice se podrá, pero la ley dice condonará hasta 10.000 y otros costos. Lo invito a revisar la ley nuevamente, Gary. Ahora, el gobierno hace una contrapropuesta, que en lugar de condonar hasta $10.000, se reestructuren deudas de hasta $20.000 con 10 años plazo, los primeros 3 años de gracia, los intereses vencidos y por mora que se reestructuren a tasa cero y que se paguen al final, sin abonos al capital. Pero sobre todo, Gary, que la calificación del cliente vuelva a ser A1 y con ello pueda acceder a nuevos créditos. ¿Ustedes han analizado al menos esta propuesta? Eso es parte del acuerdo, o sea, para los créditos, para la reestructuración de salir o sea, una vez que se haga un acuerdo de pago, sale, digamos, a categoría A1. Es parte del acuerdo de la banca pública y privada. Es para los otra que parte. No, es y solo hasta $10.000. Pero es otra parte del acuerdo. O sea, lo de la condonación es una parte y lo de la reestructuración es otra parte que incluso incluye banca privada. Sí, pero si le condonan ya no le reestructuran, pues ya no hay nada que reestructurar. De ahorro y crédito, pero la condonación es tácita. Sí, a ver, si condonan ya no se reestructura porque ya no hay deuda, pero si le condonan queda marcado. Como cliente ya no va a poder acceder a crédito. Por eso le preguntaba si han analizado y no encuentran quizás ustedes mayores oportunidades, se lo pregunto, de ir hacia este otro camino, el de la reestructuración, y ya no de 10.000, sino de hasta $20.000. ¿Podrían beneficiar a más gente? El acuerdo, el decreto puede decir justamente eso de que salgan de la categoría de castigo, ¿no? Porque en este momento hay un acoso permanente para todos los deudores que están en una desesperación de que la gente pague y pague, pero es un acoso, digamos, de parte de la banca pública con el fin de, bueno, amedrentar a nuestros compañeros, a los deudores, perdón, y que, bueno, paguen desesperadamente, busquen la posibilidad. Ahorita le mandan una notificación a una compañera que debe $10.000, que pague $2.500, $2.400. ¿De dónde va a sacar $2.400 una señora que quebró su negocio en la pandemia? Una señora que tenía un restaurante. Y a quien seguramente le afectaron las protestas de junio. No, quebró en la pandemia y no se ha podido recuperar. Entonces, ¿de dónde va a poder pagar esta señora esta deuda? Por tanto, es una... Bueno, estamos solicitando que cumpla el presidente con esto del decreto, reglamentando... Si no, ¿se van a la movilización para cuándo? Estamos evaluando, digamos, una vez que pase el feriado, evaluamos la fecha, porque estamos recorriendo todos los... ¿A nivel nacional No, de ninguna manera. O sea, que la gente entienda que esto no es un problema nacional, no es un problema de las organizaciones, es un problema de la plataforma de la condonación de la deuda, que exclusivamente la mayoría está entre Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas, es decir, provincias de la costa. Gary, ¿esa va a ser su dinámica, la de exigir el cumplimiento de los acuerdos contemplados en el acta a través de amenazas de paralizaciones? Es solo este tema que viene arrastrándose de muchos años, ya son décadas que venimos luchando. El gobierno ha aprobado una ley, es una iniciativa del presidente de la República, la cual es bienvenida, pero el problema es que se hace la ley y ahora él no quiere cumplir. Gary, ¿por qué amenazan irse a la paralización solos y no con la CONAIE? Porque desde un inicio nosotros hemos venido luchando porque es un tema exclusivamente de los deudores de la costa ecuatoriana, que incluso yo en la firma del acta no quería firmar porque no estaba incluido.
no estaba incluido dentro de los acuerdos del 30 de junio pasado. Por tanto, nosotros esperamos pues que tengamos la solidaridad, la participación de la CONAIE, de la FEINE, porque son organizaciones fraternas, y esto es parte de las 10 demandas que firmamos el 30 de junio y que hemos estado discutiendo en la mesa de diálogo y fue aprobada el 18 de julio pasado. Por tanto, esperamos que el cumplimiento de... ¿De cuántos deudores estamos hablando, Gary? Bueno, se dice que son alrededor de unos 80.000 familias, ¿no? En este momento se han condonado alrededor de 27.000 con los montos de $3.000. Esperamos que con esto se llegue, digamos, el beneficio a todos los deudores. Y cuando que están ustedes hasta $10.000. desarrollan estas paralizaciones, estos bloqueos de carreteras, ¿no terminan afectando a más personas que aquellas a quienes benefician con sus postulados? Lamentablemente este tipo de medidas afecta a todo el mundo, hasta nosotros mismos. A eso me refiero. O sea, tenemos que reconocer que nosotros mismos. Pero sin embargo el país no puede, pierde más con la corrupción, pierde más con la cuestión de la inseguridad. O sea, no hay seguridad en este país. Esmeraldas tiene el 50% de los negocios cerrados y no hay respuesta de una autoridad, digamos, para por lo menos disminuir o controlar esta situación de la delincuencia y la corrupción que campea en este momento, que son miles de millones que se pierden, y sin embargo el gobierno, el presidente Lasso, prometió recuperar lo robado y hasta ahora recupera un centavo. Oiga, don Gary, ¿y en la Asamblea no tienen ustedes algún respaldo? ¿Pachacutic no se pone de su lado como para mover de alguna manera este asunto? Mire, la Asamblea lamentablemente aprueba leyes y no hay un mecanismo de seguimiento, un mecanismo de evaluación del cumplimiento de las leyes. Incluso en este país se cumplen sentencias de la Corte Constitucional y el gobierno tampoco cumple. O sea, este país es el país de la regalada gana, o sea, ya no hay a quién acudir. Imagínense si nosotros nos acudimos a una demanda de incumplimiento. ¿Qué significa eso? Que vamos a esperar siquiera 3, 4, 5 o 10 años para que tengamos respuesta, ¿no? Por eso, para exigir, ustedes dicen, nos vamos a las calles, vamos a protestar, vamos a cerrar carreteras. Bueno, sí, tiene razón, este es el país de la regalada gana, Gary. Pero esperamos que el gobierno tenga la sensibilidad de emitir el decreto para que esto termine, digamos, de una vez por todas. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por la oportunidad. Y hasta el momento no hay reacción del gobierno frente a la investigación penal abierta al ministro de Energía, Javier Vera, por presunto cohecho. Ayer el secretario de Estado anunció que iría a la Fiscalía, pero canceló su presencia a última hora. El ministro de Energía, Javier Vera, enfrenta una investigación penal por supuestamente haber recibido dinero a cambio de la oferta de un cargo público. La Fiscalía informó que allanó la habitación de un hotel en el norte de Quito, en la que se hospedaba Adrián Alfonso ZB, en el marco de una investigación por presunto cohecho, que involucraría al Ministerio de Energía y Minas. En el operativo se levantaron indicios como el teléfono celular y el computador personal de quien sería un exfuncionario del ministerio. También se receptó su versión. Según el medio digital Aposta, se trata de Adrián Zamora, quien hablaría en este audio difundido por ese medio. Empieza el mes de mayo, cuando se le entregó más de $150.000 en las manos del señor Javier Vera por el puesto de la coordinación de Inmagura. Antes de que se hiciera público el allanamiento, el ministro Vera anunció que iba a acudir a la Fiscalía a las 9 de la mañana para presentar una denuncia para que se investiguen los audios. Pero sobre la hora, su equipo de comunicación informó que se cancela. Su última declaración pública sobre el tema fue en Radio Sonorama. Usted revise si hay alguna firma mía diciendo póngalo a este señor. No hay, porque yo no tengo ninguna competencia ahí. No hay nada mío. No hay ningún video mío, ninguna foto mío, ninguna información, ningún documento que yo haya firmado. Yo he contratado a un abogado para que se dedique a esto permanentemente hasta las últimas consecuencias. En la Asamblea ya anuncian su juicio político. A las 11 de la mañana de este jueves, Vera estuvo con el presidente Guillermo Lasso y otros ministros en la ceremonia de aniversario de la FAE, pero se fue sin referirse a la investigación fiscal. Anteriormente ha asegurado que cuenta con el respaldo del primer mandatario y que no va a renunciar. Y bueno, aquí terminamos Contacto Directo por el día de hoy. Luego vienen las noticias en Televistazo, en La Comunidad. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.